Buenos días. Estamos aquí desde el Servicio de Transición Energética, mis compañeros Elkai García, Fermín Astiz y yo, Óscar Fernández. Vamos a proceder a presentar el webinar, con la webinar las ayudas para la realización de planes de transporte sostenible en empresas. Esta convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de Navarra el jueves de la semana pasada. Entonces, antes de comenzar, pues os informamos que esta sesión va a ser grabada, que luego, posteriormente, cuando acabemos el webinar, tanto la propia presentación de las ayudas como la grabación se compartirá a los correos electrónicos en los que habéis realizado el registro al propio webinar. Entonces, pues bueno, si puedes proceder a compartir, Fermín. Sí, bueno, en esta primera diapositiva pues, aparecen nuestros datos de contacto, tanto en buzón del Servicio de Transición Energética, transicionenergética@navarra.es, como nuestro número de teléfono, el 848-429-700. Cualquier consulta relativa a la tramitación de la convocatoria podéis poneros en contacto con nosotros sin ningún tipo de problema. Entonces, antes de empezar a presentar la convocatoria, esta convocatoria de subvenciones, la verdad es que no la teníamos previsto lanzar para el año 2024. Por eso el retraso de la misma. Entonces, inicialmente sacamos por tramitación anticipada una convocatoria de planes de descarbonización que tenía un presupuesto de 100.000 euros. Adjudicamos algo menos de 20.000 euros. Y entonces, pues como teníamos un presupuesto excedentario, pues valoramos qué posibilidades teníamos para intentar aprovechar este presupuesto y pues vimos que había una necesidad de promover en las empresas, pues, porque la partida presupuestaria que teníamos nosotros de Gobierno de Navarra era para el público objetivo de empresas, la promoción de los planes de transporte sostenible en empresas, ¿no? Y por eso el hecho de que esta convocatoria pues la hayamos lanzado de una manera más tardía que las que realizamos habitualmente, ¿no? Y claro, pues, el problema de estas convocatorias son unas convocatorias con un presupuesto anual que tenemos que finalizar a final de año. Pues, de hecho, a la hora de que alguno de vosotros a la hora de cumplimentar el formulario ha hecho una pregunta entre comillas, quejándose un poco del poco plazo de tiempo que había en la presente convocatoria para la elaboración de los planes de transporte sostenible. Y la razón es esta, es algo en principio que no teníamos pensado inicialmente, había un presupuesto, nos hemos visto una oportunidad para tratar de aprovechar y impulsar en Navarra los planes de transporte sostenible, y dado que la convocatoria es anual, pues en principio pues, de fecha hasta 15 de noviembre, que hablaremos luego posteriormente pues, para la justificación de las actuaciones. Entonces ya metiéndonos en materia de la propia convocatoria y haciendo una contextualización, a nivel europeo el sector de transporte es responsable de un 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y pues, dentro del 25%, pues el medio de transporte que más peso específico tiene, ¿no? Y afectaría más a Navarra, pues sería el tema del transporte de carretera un 71% y el de aviación del 14,4%. A nivel europeo, pues hay unos objetivos climáticos generales y otros también derivados del sector de transporte. Entonces, se quiere alcanzar la neutralidad climática en la Unión Europea en 2050 y el primero de los objetivos pues, es que a 2030 la Unión Europea reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% respecto a los niveles que había en el año 1990 hasta conseguir esta neutralidad climática luego posteriormente en el año 2050. Y específicamente del sector de transporte, porque si quiere reducir es un 90% de las emisiones hasta
2050. Bueno, poniendo un poquito los balances energéticos de Navarra 2022, que también los elaboramos aquí desde el Servicio de Transición Energética, para que veamos en principio que dentro del consumo final de energía, un gran peso específico viene guiado por los combustibles fósiles, ¿no? Y de esos combustibles fósiles, pues en gran parte están usados para el transporte, ¿no? Principalmente aquí estaríamos hablando del petróleo y derivados, que es un 44%, y sobre todo lo que atañe pues, tanto a las gasolinas como los gasóleos. Y luego, por definición, también el gas natural, aquí sí que es algo que es un 24% de cara al transporte, no tiene un peso específico muy elevado, pero sí que hay a día de hoy un determinado vehículo que sí que funciona con gas natural, ¿no? Y haciendo una división sectorial por energía final, como vemos, en Navarra el transporte es el sector que más consumo de energía final pues tiene, ¿no? Llegando a un límite del 38%, un poquito por encima que el sector industrial, ¿no? Entonces, procedemos ya a pasar con la siguiente diapositiva. Entonces, aquí vamos a ver, pues, tanto a nivel estatal como a nivel europeo, qué estrategias y legislaciones existen en la actualidad. Entonces, en primer lugar, está la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, está en el enlace, y que pues, el punto 6.1.8 habla ya pues, de los planes de movilidad para empresas y polígonos industriales o empresariales. Asimismo, también existe un proyecto de ley de movilidad sostenible que salió publicado a principios de año en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, que tanto en el artículo 26 habla de los planes de movilidad sostenible para tres centros de actividad, y en el artículo 27 los planes de movilidad sostenible al trabajo. Todo, evidentemente, pues, el proyecto de ley no está todavía aprobado, ¿no? Y ya, pues, cambiando a legislación a nivel regional, pues nosotros el año 2022 tenemos la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, que aborda en su artículo 47 los planes de transporte sostenible de las empresas e institucionales. Entonces, la convocatoria, pues se centra especialmente en este artículo, pues también dentro del Plan Energético de Navarra. Entonces, este artículo habla que en el plazo de 3 años hay determinadas entidades pues, que tienen la obligación de elaborar de planes de transporte sostenible. Son estas 3 entidades. En primer lugar, las empresas e instituciones con más de 200 personas empleadas en un centro de trabajo. Posteriormente, las grandes superficies comerciales, según definición en la legislación reguladora del comercio de Navarra. Y, por último, los polígonos industriales con más de 200 personas trabajadoras ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes. Lo que hemos comentado inicialmente. Aquí, en principio, esta subvención, las entidades beneficiarias son exclusivamente empresas por la partida presupuestaria de la que se nutren. Entonces, se habría entidades enteramente públicas de más de 200 personas en un centro de trabajo que también tendrían obligación en su plan de transporte sostenible, no sería el encaje en esta convocatoria. Y luego, posteriormente, también el Plan Energético Navarra Horizonte 2030, su pilar 4 de descarbonización de la movilidad, existe una línea de trabajo específica que es la elaboración de planes de movilidad para empresas. Entonces, esta convocatoria de ayudas pues, tiene el propósito, ¿no? Pues, de ayudar a que las entidades que tienen esta obligación a la transición energética y cambio climático, ¿no? Puedan elaborar sus planes de transporte sostenible. Entonces ya voy a dar el paso a mi compañero Fermín Astiz, que os explicará los detalles de la primera convocatoria. Hola, vamos a hacer un repaso genérico de las bases de la convocatoria. Si os van surgiendo dudas, las podéis ir poniendo en el chat. Una vez finalicemos la presentación, las intentaremos contestar. Si no pudiéramos contestarlas o os surgen preguntas con posterioridad, pues así como está en la presentación, luego pondremos en el chat la dirección de correo electrónico y el teléfono a través del cual podremos estar en contacto. Como ha dicho Óscar,
la finalidad de esta convocatoria es subvencionar la redacción de los planes para transporte sostenible en empresas dirigidos a establecimientos situados en Navarra. El presupuesto total de la convocatoria son 81.044 euros. Este número no redondo responde a, como ha dicho Óscar, el dinero que sobró de la convocatoria de redacción de planes de descarbonización. Y toda la información de la convocatoria, así como las solicitudes, se tendrán que hacer a través de la ficha web, cuyo enlace está en esta diapositiva, que luego os facilitaremos. Esta convocatoria está dirigida a las empresas. Entonces, las solicitantes y futuras beneficiarias pueden ser, a nivel genérico, empresas, y también se abre la puerta a que las solicitudes se realicen a nombre de agrupaciones de empresas. Existe una opción, en el caso de que el plan a subvencionar estuviera dirigido a más de una empresa que estuviera en un mismo polígono, existen dos opciones. Hacer una única solicitud a nombre de la agrupación de empresas, o hacer diferentes solicitudes, tantas como diferentes empresas formen parte de ese futuro plan de transporte sostenible, y entonces pues habrá que presentar ese acuerdo entre las partes en el que diga cada empresa qué porcentaje del total de la inversión del plan participa. Los plazos. La convocatoria se publicó el pasado 1 de agosto, por lo que el plazo de solicitud está abierto desde el día 2 de agosto y se prolongará hasta el 2 de septiembre incluido. La solicitud habrá que hacerla a través de la ficha web, cuyo enlace estaba en la diapositiva anterior. A la hora de realizar la solicitud hay que presentar la documentación que veis en pantalla. El documento que acredite las facultades de representación de la persona que hace la solicitud como representante de la empresa solicitante. Las cuentas de la empresa para poder acreditar el tamaño de dicha empresa, que es necesario para las solicitudes que se acogen, luego veremos, a un régimen de ayuda 651, pues el porcentaje de ayuda depende del tamaño, pues para acreditarlo hay que presentar eso. El presupuesto de la redacción del plan de transporte sostenible. Luego veremos que esta convocatoria se resuelve mediante concurrencia competitiva, esto es, que se evalúan las solicitudes recibidas y se puntúan en función de unos criterios. Entonces, para justificar esos criterios que dan puntos, pues habrá que presentar la documentación que los acredite. Y tal y como he dicho antes, en el caso en el que se hagan solicitudes para la redacción de planes para más de una empresa, que no se realice la solicitud a nombre de la agrupación, sino que haya tantas solicitudes como empresas formen parte de ese plan conjunto, pues el documento que diga a cada empresa pues en qué porcentaje participa del total de la inversión del plan de transporte sostenible. Una vez que se finalice el plazo de solicitud, evaluaríamos las solicitudes en función de los criterios de puntuación que veremos luego, y según las bases, en el plazo máximo de 3 meses desde el final de solicitud, publicaríamos la resolución de concesión. Por nuestra parte, debido a lo ajustado de los plazos, vamos a intentar tramitarla lo antes posible. Es decir, estos 3 meses es un máximo legal que confiamos que sean muchísimo menos. En ese sentido, también animamos a las futuras solicitantes
que hagáis la solicitud cuanto antes para que pudiéramos tener la solicitud evaluada cuanto antes y que una vez finalizado el plazo de solicitud, en el menor tiempo posible, pudiéramos tramitar la resolución de concesión. Bueno, de todas maneras, una vez que se cierre el plazo, si tenemos una foto en principio de determinados solicitantes y vemos que probablemente se vayan a recibir la ayuda, pues sí que nos podríamos poner en contacto aquellos que vayan a ser beneficiarios para que se puedan poner a trabajar antes de tener la resolución de concesión. Sí, y también vuelvo a incidir en el interés de hacer, si se puede, si no se puede, pues no, pero a ser posible hacer la solicitud cuanto antes para poder adelantar la tramitación. Y una vez notificada la resolución de concesión, comenzaría el plazo de justificar la actuación subvencionada y el plazo de ejecución y de justificación finaliza el 15 de noviembre. Esto significa que todas las facturas, pagos y la propia elaboración del documento tiene que estar finalizada y dicha documentación presentada al Servicio de Transición Energética como tarde el 15 de noviembre. Ahora en pantalla se ven los criterios de valoración mediante los cuales se puntuarán las diferentes solicitudes y se irán concediendo ayudas a las solicitudes con mayor puntuación hasta que se agote el importe presupuestario. Lo que más puntos da es el alcance del plan, que se otorgarán 80 puntos si se cumple alguna de las siguientes condiciones. Y estas condiciones son las que están recogidas en el artículo de la Ley de Cambio Climático de empresas que están obligadas en ese periodo de 3 años que ha dicho Óscar de disponer de un plan de transporte sostenible. Posteriormente hay medidas de igualdad de género, que ahí pone 5 puntos, que se da, esto lo cambiaremos porque en las bases aparecen diferentes medidas de igualdad de género por las que se da, por cada una que se adopte, 5 puntos, pero hasta un máximo de 10 puntos. Es decir, hay unas 6 medidas. En el caso de justificar que se hace una, serían 5 puntos. En el caso de 2, 10 puntos. Pero en el caso de 3, 4, 5, 6 serían también 10 puntos. Esto corregiremos para que no dé lugar a confusión. Y por último, aquellos planes que se redacten para establecimientos ubicados en municipios de lo que se llama reto demográfico, se les otorgará 10 puntos. Los municipios que están en el reto demográfico, hay un listado del IDAE, en el cual aparecen, que principalmente son aquellos de menos de 5.000 habitantes. En el caso de empate de las puntuaciones, se atendería primero la puntuación obtenida en el orden que veis en pantalla y si no, se priorizaría la solicitud que se hubiera realizado con anterioridad. La cuantía de las ayudas, pues como veis en pantalla, es del 40 al 60% en función del tamaño de la empresa, con los límites que veis en pantalla. En el caso de que hubiera presupuesto suficiente, pues esos límites se quitarían. Sí, ahora lo voy a... Vale. Desde este año hemos metido una novedad respecto al régimen de ayudas al que acogerse, que en esta convocatoria, para hacer la solicitud, la empresa tiene que elegir a qué régimen, a qué normativa de ayudas acogerse. Entonces, por una parte,
está el régimen de ayudas de la Unión Europea que se llama 651, ¿vale?, que es al que le aplica esta diapositiva que veis en pantalla. El régimen de ayudas al que acogerse se elegirá al hacer la solicitud. Cuando hagáis el trámite, os aparecerá en pantalla para hacer clic en el régimen que queréis. Entonces, por una parte está el 651, que las cosas a tener en cuenta es que las cuantías de las ayudas son estas y tiene un carácter incentivador. Es decir, toda la documentación relativa a la subvención tiene que tener fecha posterior a la solicitud del año, ¿vale? Y luego, por otra parte, está el régimen de minimis, que se desglosa a su vez en dos. Un régimen de minimis para aquellas empresas cuya actividad sea del sector primario, de agricultura o ganadería, y régimen de ayudas de minimis, por decirlo de una manera genérico, para el resto de empresas. Hay que tener, por una parte, este régimen de minimis tiene un beneficio, que es que para todos los casos, independientemente del tamaño de la empresa, la cuantía sería del 60%, pero los minimis tienen una particularidad, que es que en los 3 años naturales, contando desde la fecha de la concesión hacia atrás, no se puede haber acumulado más de 300.000 euros de ayudas, de convocatorias de ayudas de minimis, en el caso del régimen de minimis genérico, y 20.000 euros en el caso del minimis dirigido al sector. Tiene por una parte esa pega de ese límite, tiene por otro lado para una gran empresa, por ejemplo, la parte buena, que es que tiene un mayor porcentaje de ayuda, y por otro lado que no tendría efecto incentivador. Y eso sería todo. Entonces ahora iremos contestando a las preguntas que planteéis. Si puedes compartir la ficha por un Zoom, ¿no? Sí. Vamos a abrir la ficha. Para que os hagáis una idea. Como veis, esta es la ficha del catálogo de trámites, donde se hace una descripción de la convocatoria. Aquí están las bases y la solicitud de ayuda se realiza a través de este botón. Os vamos a pasar el enlace para que lo tengáis ya disponible. ¿Sí? Entonces ahora vamos a pasar a contestar las preguntas que planteéis. Vamos a ver, José. Vale, José muestra su disposición. Gracias, José. Sí, muchas gracias. José, nos puedes enviar un correo electrónico a nuestro buzón y pues ya pues podríamos concertar una cita contigo. No te preocupes, estoy con 700. Estamos con el teléfono. El teléfono está bailado. Unos 97. Os dejamos también el correo y el teléfono. Sí. Ahora, en principio, no sé si hasta ahora nos están llegando preguntas vía chat. Inicialmente sí que hemos comentado el hecho porque esta convocatoria ha sido más tardía, ¿no? Porque no era una convocatoria que teníamos pensado inicialmente. No sé si alguno de vosotros ha realizado alguna pregunta. Parece que no. En caso contrario, os animamos a que las consultas las hagáis por escrito al correo y nos pongáis también un número de teléfono y así es más fácil que
pues que estudiemos vuestra consulta y si viéramos que sería más fácil comentarla, pues os llamaríamos. Sí. Bueno, como parece que no hay más preguntas, lo que acaba de comentar Fermín, estamos a vuestra disposición a cualquier consulta que hagáis vía teléfono o vía correo electrónico, mejor por escrito. Entonces, pues, como os comenté inicialmente, que tanto la grabación de esta jornada, la peor presentación con la pequeña corrección que tenemos que hacer del porcentaje de ayudas, la compartiremos al correo electrónico que habéis puesto a la hora de realizar la inscripción en el formulario. Y luego también, pues, comentar en principio que esta semana, el jueves, tenemos previsto también organizado un webinar para la segunda convocatoria fomento de ayuda a la transición energética para entidades locales. Hicimos una primera convocatoria que también sacamos en anticipado a principios de año, pero presupuesto excedente de otra convocatoria de comunidades energéticas que concedimos hace poco, el mes pasado. Pues hemos lanzado una convocatoria bastante rápida, está pendiente todavía de publicación de BON, tiene fecha límite de publicación de BON el día 13 de agosto de la semana que viene, pero es probable que se pueda anticipar a un día. No obstante, pues tenemos un webinar este jueves a las 10 de la mañana también. Entonces, pues bueno, agradecer a todo el mundo que habéis participado en la sesión y esperemos recibir solicitudes. El nombre de esta última idea que comentas, sí, bueno, la podemos poner aquí. Ayudas. La convocatoria está dirigida a entidades locales. Sí, igual vamos a también a buscar la ficha de la convocatoria. A día de hoy está la información de la primera convocatoria, pero bueno, la segunda convocatoria la vamos a lanzar en breve, como os hemos comentado. Bueno, pues en principio ya estaría, ¿no? Pues eso, agradecer a todos, Pilar Esker, por haber participado. Muy bien, por favor.